Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros. Hoy vamos a hablar algo acerca de lo que sufrió nuestro Señor en la traición y su agonía. La lealtad en cualquier relación es muy importante y lo es más aún en una relación íntima. Cristo traía centenares de discípulos, pero solo 12 apóstoles, Judas era uno de los 12, habían dado con el Señor por 3 años, habían escuchado sus discursos, habían recibido la explicación de las parábolas era el tesorero, lo que implica que había depositado mucha confianza en él. Asimismo, había echado fuera demonios, por su fama era más grande, pero su fama más grande es la infamia. Fue el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Después de aquel largo día dedicado a la enseñanza que vimos en el video pasado, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarle. Solo faltaban 2 días para la fiesta de los panes sin levaduras y decidieron no hacerlo durante la fiesta para evitar que el pueblo se agitara. Es evidente que los versículos 10 y 11 siguen este evento cronológicamente. El Señor es ungido en Betania. Marco cuenta que Jesús fue invitado a un banquete en la casa de Simón el leproso. A simple vista pareciera que dice que este evento sucedió 2 días antes de la fiesta, pero Juan dice que sucedió 6 días antes de ella, Juan 12:1. El evento principal que Marco quiere comentar aquí es el deseo de los religiosos de matar a Jesús. El versículo 3 parece que deja de seguir una cronología literal y hace referencia a un evento que ya había sucedido 4 días antes. Es un incidente bello que contrasta con la acción de Judas. Estando sentado en la mesa, vino una mujer identificada por Juan como María, hermana de Lázaro, Juan 12:3, y le ungió la cabeza con un perfume de nardo puro de gran precio, Marcos 14:1-3. Algunos se quejan por el desperdicio. Juan identifica a Judas, Juan 12:4-6, como el murmurador que dijo que el perfume se debió haber vendido a mejor precio de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Su precio equivale al valor del salario anual de un jornalero. Judas dijo eso no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón y siendo tesorero sustraía las cosas que había en la bolsa. El Señor replicó: déjalo, porque la molestas, buenas obras ha hecho en mí. Cristo dijo que ella había hecho esa preparación de su sepultura y agregó que donde quiera que se predicara el Evangelio se contaría lo que ella había hecho para recordarle. 14:8-9. Judas después de eso hace un convenio para arreglar la muerte. Judas salió de allí y fue a los príncipes sacerdotes para ofrecer que le entregaría. Ellos se le alegraron porque buscaban cómo matarlo y prometieron darle dinero. Mateo dice que le asignaron 30 piezas de plata, Mateo 26:15. De ahí en adelante Judas buscaba la oportunidad para entregarlo, 14:10-11. Hay varias conjeturas acerca de esta acción de parte del traidor. Primero, ya había expresado su desacuerdo con lo que le parecía desperdicio de dinero de parte de María y probablemente se sentía aludido por la respuesta de Cristo. Para él representaba una pérdida personal de dinero. Segundo, Cristo había hablado mucho de un reino, pero ya era evidente que no sería coronado. Para Judas eso también significaba gran sacrificio económico. No habría ganancias para él en el reino porque no había reino. Se sentía decepcionado. Lo que es más que conjetura es que Satanás entró en su corazón. Lucas 23:3. La muerte de Jesús era necesaria. Apocalipsis 13:8. Pero jura cargaría con la culpa de la acción por haberle traicionado. Marcos 14:21. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, sus discípulos le preguntaron dónde quería que comieran la Pascua. Él envió a 2 de ellos a la ciudad, diciendo que saldría a su encuentro un hombre cargando un cántaro de agua. Habría de seguirle a donde entrara. Les indicó que le preguntaran el nombre del maestro.
¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? 14:14. El hombre le mostraría un gran aposento alto ya dispuesto. Allí habían de preparar la Pascua para él y sus discípulos. 14:15-16. Jesús celebra después la Pascua el día viernes y anuncia su traición. Al llegar en la noche, vino con los 12, se sentaron en la mesa y comieron. Era el principio del día viernes para los judíos, ya que su día comenzaba a la puesta del sol. Sería un día muy largo para nuestro Señor. Comenzó con la celebración de la Pascua y terminó con su sepultura. Mientras comían con ellos, hizo el anuncio de que uno de ellos les entregaría. 14:17-18. Para los que no saben, el viernes, que es el día judío, comenzó el jueves a las 6 de la tarde en la puesta del sol. 14:17. Hizo el anuncio de que uno de ellos lo entregaría. Su palabra le impactaron y comenzaron a preguntar: ¿seré yo? Él no identificó al traidor, pero le dio una clave al decir: es uno de los 12 el que moja el pan conmigo. 14:20. A la verdad, el Hijo del Hombre va a ser entregado, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. 14:21. Jesús instituye la Santa Cena. 14, o la Cena del Señor. 14:22-25. Mientras comían, Jesús constituyó la Cena del Señor la Cena del Señor. Tomó el pan y bendijo, y lo partió y le dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. 14:12. Tomó también la copa y después dio gracias y les dijo, y bebieron de ella todos. 14:23. Después agregó estas palabras: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberán más del fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beban de nuevo en el reino de Dios. 14:24-25. Cristo volvería a beber de la copa con sus seguidores en el milenio. Isaías 65:17-25, Apocalipsis 20:4-6. No se han de tomar en forma literal las expresiones: este es mi cuerpo y esto es mi sangre. La Cena del Señor es un acto conmemorativo. Primera de Corintios 11:23-26. Y por lo tanto los elementos son simbólicos. Para los judíos y los que moran entre ellos estaba prohibido comer sangre. La copa, símbolo de la sangre de Cristo, representa el nuevo pacto, tal como el pacto mosaico fue ratificado con sangre. Hebreos 9:15-21. El nuevo pacto se inauguró con la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramado en la cruz. Hebreos 9:22-26. Así pues, todas las veces que comiera este pan y bebieran de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Primera de Corintios 11:26. El Señor anuncia la negación de Pedro. Después, 14:26-31, después de cantar himnos, probablemente los salmos 115 y 118, salieron al monte de los Olivos. Es interesante que el Señor cantara el Salmo 118 antes de llegar al lugar donde sería entregado. Este salmo incluye una referencia a él como la piedra desechada por los hombres. Salmo 128:22, 118:22. En el camino, Cristo anuncia que él sería herido y todos se escandalizarían de él esa noche. 14:26-27. También les dijo que después de su resurrección irían delante de ellos a Galilea. 14:28. Pedro le dijo que aunque todos se escandalizaran de él, él no lo haría. En este contexto el Señor hizo el triste anuncio de que Pedro lo negaría 3 veces esa noche antes de que cantara el gallo. Pedro insistió en que si fuera necesario morir, no le negaría. Así decían todos los demás. 14:29-31. Jesús agoniza en la oración del Getsemaní. El Señor llegó con sus discípulos a Getsemaní y les dijo que se sentaran allí entre tanto con él oraba. Tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. 14:33. Le dijo a ellos y pasó un poco más adelante, postrado en tierra, pidió que si fuera posible pasara de él aquella copa y oraba así: Abba Padre,
Todas las cosas te son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El término Abba, usado por los niños judíos para dirigirse a sus padres, no para dirigirse a Dios porque se consideraba irreverente. Es posible que Cristo lo usara en ese momento íntimo con su Padre como una demostración de la comunión perfecta que había entre ambos. Para entender esta oración hay que recordar que se aproximaba a su muerte y él sabía perfectamente bien. Él mismo lo había anunciado varias veces a sus discípulos. No suplicaba al Padre que le evitara ir a la cruz porque para eso había venido. Juan 12:27. Dos opiniones son razonables. Al morir en la cruz, él fue hecho pecador por nosotros, 2 Corintios 5:21, siendo que Dios es ojos tan puros que no pueden tolerar el mal. Habacuc 1:13. Volvió la espada a su bendito Hijo cuando éste fue hecho pecador por nosotros. Es posible que la súplica de apartar de él esa copa se refería a la separación momentánea de la comunión con su Padre a la hora de la muerte. ¿Qué teoría es que podía ser liberado del poder de la muerte después de su crucifixión? La paga del pecado es muerte espiritual con el sentido de separación eterna de Dios. Siendo que Cristo tomó nuestro lugar, el Padre hubiera sido justo en sentenciar a la separación eterna de su presencia. Esto era lo que él pedía que no sucediera y fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Esa frase evidentemente se refería a su sumisión a la voluntad del Padre en su plegaria en Getsemaní. Según el texto citado de Hebreo, él dirigió su petición al que lo podía librar de la muerte. Al salir de la tumba venció a la muerte y después de la ascensión le fue restaurada la gloria que había disfrutado con el Padre antes de su reencarnación. Al terminar volvió a los discípulos y la halló durmiendo, por lo que reconvino a Pedro: Simón, duermes, no has podido velar ni una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Fue la recomendación que nuestro Padre nos da. El espíritu en verdad es débil, está dispuesto, pero la carne es débil. Esto se repitió 3 veces. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 14:38. Esto se repite 3 veces. 3 veces descuidó Pedro orar y velar. 3 veces negaría al Señor. Su negligencia espiritual en esa hora crucial es una enorme advertencia para nosotros los creyentes. Todos tenemos nuestras flaquezas, pero no hay que dejarnos controlar por ellas. Por último dijo: dormid ya y descansar. Basta, ha venido, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos de aquí, se acerca el enemigo. Mientras hablaba todavía, vino Judas acompañado con mucha gente con espadas y palos. Lo que cargaban eran armas oficiales. Lucas dice que eran los jefes de la guardia del templo y Juan menciona la compañía de los soldados. Juan 18:22, Lucas 22:52. Es probable que los líderes religiosos usaran a personas armadas para controlar a la multitud en caso de que hubiera problemas para prender a Jesús. Esa cobardación se llevó a cabo por órdenes de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Judas les había dado la señal para poder identificar al Señor fácilmente. Habían de prenderle y llevarle con seguridad a que él besara. Al llegar a Getsemaní se acercó a Cristo diciendo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó la mano al siervo del sumo sacerdote. 14:17. Le cortó la oreja, Juan lo identificaba como Pedro y dice que la oreja derecha le cortó. Juan agrega que Cristo reprendió a Pedro por estas palabras: métete tu espada en tu vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Juan 18:19. Mateo incluyó otro detalle muy significativo. Nuestro Señor indicó a Pedro que si hubiera pedido ayuda a su padre, le había enviado 12 legiones de ángeles. Mateo
2653. El número de soldados que pertenecían a una legión romana varía entre 3.000 a 6.000. El mensaje era muy claro: no era necesario defender con armas para padecer esa hora es que había venido. Era necesario beber la copa que Dios le había dado. La acción de Pedro es evidente que los discípulos todavía no comprendían las verdades relacionadas con su muerte. Jesús dijo a la multitud que lo sorprendía el hecho de que viese ahora con espadas y pádolos para aprenderle, cuando siempre había estado en medio de ellos enseñándoles en el templo y no lo habían aprendido. Pero agregó que su acción era necesaria para que se cumplieran las Escrituras, una referencia a los pasajes bíblicos que hablan de su muerte. Al suceder estos eventos, todos los discípulos lo abandonaron y se cumplió lo que habían profetizado. Marco añade aquí que se encuentra únicamente en el evangelio que lleva su nombre. Dice que un joven cubierto de una sábana le seguía. Fue prendido por algunos de la multitud y dejando la sábana huyó desnudo. Se cree que el joven era Marco. La manera en que se refiere a sí mismo es forma incógnita similar al estilo de Juan. Juan 13, 23 y 21, 20. ¿Cuáles discípulos fueron con el Señor en el lugar donde oraba en el Getsemaní? ¿Qué hicieron mientras él oraba? ¿Qué dijo su oración? ¿Qué significa su petición? Aparta de mí esa copa. Cuando halló a los discípulos durmiendo, ¿qué les dijo? Describe a la multitud que acompañó a Judas en el Getsemaní. ¿Qué hizo Judas al acercarse al Señor? ¿Qué hizo entonces la gente? ¿Qué hizo uno de los discípulos? ¿Qué había hecho usted si hubiera estado allí? ¿Cómo respondió Cristo a la multitud después de haberla aprendido? ¿Qué hicieron todos sus discípulos? ¿Qué pasó con el joven guía? Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que tu amor, tu presencia, tu misericordia siempre esté con nosotros. Que seas tú, Padre Celestial, ayudándonos. Que seas tú, Padre Celestial, danos fortaleza, Señor. Enséñanos, Padre Celestial, para no cometer errores. Enséñanos a serte fiel, a no ser traidor, Padre Celestial. Oh Dios eterno, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, ayúdanos, Padre Celestial. Guíanos, Padre Celestial. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu presencia, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Padre Celestial, yo te pido, Dios eterno, Señor, que seas tú, Padre Celestial, ayudándonos. Que seas tú, Padre Celestial, guiándonos. Que seas tú, Padre Celestial, oh Dios eterno, dándonos, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, tu amor, tu misericordia. Espíritu Santo, oh Dios eterno, Padre Celestial, guíanos. El Espíritu Santo, Padre Celestial, llénanos. Espíritu Santo, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, ayúdanos a estar en ti. Oh Dios eterno, incrementa nuestra fe, incrementa nuestra fidelidad. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir siempre, Señor, oh Dios eterno, Señor, tu amor y tu misericordia. Amén y amén.